La sinécdoque es un tipo de trompo justo con la metáfora y la metonimia. El significado del término varía según se entienda como un término específicamente lingüístico o como un trompo retórico. Este tipo de sustituciones o cambios del significado son recursos utilizados principalmente en las obras poéticas. Están presentes de forma casi constante en las obras de autores clásicos como Quevedo, Góngora y Garcilaso de las Vegas. Ejemplo: quedó solo con 4 bocas que alimentar. Se refiere a 4 personas que alimentar. Son características del gato. Se utiliza en el nombre de un animal para referirse a la especie. Trabajo para ganarme el pan. Se refiere a trabajar para subsistir. La personificación conocida como prosopopeya es una figura literaria que es tratada como una especie de metáfora que consiste en atribuir cualidades propias del ser humano a un animal o cosa. Ejemplo: la naturaleza es sabia, el viento gime por su soledad, el televisor gritaba de dolor. La animalización es una figura literaria que consiste en dotar de cualidades propias de los animales a los seres humanos, siendo la persona el objeto real y el animal el imaginario. Ejemplo: cuando tenía hambre no tenía comida, y ahora que tengo comida no tengo hambre. Tus cabellos de oro, ¿quién tiene un amigo? ¿Quién un tesoro? Tus labios son pétalos perfumados. La comparación es un recurso literario que establece una relación de semejanza entre dos elementos a partir de una característica en común. Ejemplo: Luis es tan esquivo como un gato, sus ojos son como 2 luceros, temblaba como gelatina. La metáfora es una figura retórica que hace un uso figurado del lenguaje. Generalmente se utiliza para referirse a algo pero sin nombrarlo específicamente. Ejemplo: tus cabellos de oro, asemejante el color rubio del cabello. Nublez del algodón. El símil, también llamado comparación, es una figura retórica que sirve como medio para establecer una relación entre un elemento real y otro imaginario o figurado. Por ejemplo, era fría como un témpano, otro come como lima nueva, peligroso como mar tormentoso, sus ojos brillan como 2 luceros. La hipérbole es una figura retórica que se observa en expresiones que exageran con fines estéticos la realidad. Por ejemplo, casi me muero del susto, te dije 1000 veces que laves los platos después de comer. Este perrito es el más lindo de todo el mundo. Te quiero hasta el infinito y más allá. La hipérbole y la metáfora son recursos literarios en los que se usa el lenguaje figurado para expresar una idea en un lugar de declaración o descripción literal. El término metáfora abarca una variedad de estos dispositivos, siendo hipérbole el subconjunto específico relacionado con la exageración de lo real. Hay tipos de elementos de metonimia. La causa, una de esas es la causa por el efecto. Los niños son la alegría de la casa para
referirse a la felicidad que produce su presencia. El continente por el contenido. Beberse una taza, en referencia a beberse el contenido de una taza. El símbolo por lo simbolizado. Juraron lealtad a la bandera, para decir jurar lealtad al país. Anacoluto es un cambio repentino en la construcción de la frase que produce una inconsistencia, como si se hubiera cambiado la estructura sintáctica a la mitad de la frase. Es habitual e inconsciente como parte del habla informal, pero en algunos casos se utiliza intencionalmente como figura retórica y consiste en dejar incompleta una frase o no acabar de aclarar una especie, dando a entender el sentido de lo que no se dice. Ejemplo: mi compañera, sus padres son de Murcia, nosotros no nos gustan esas historias. Otros ejemplos: han sacado una pastilla que quien la toma es feliz para siempre. La elipsis, elipse o construcción eléctrica es una figura retórica que consiste en omitir voluntariamente elementos de la oración que se sobreentienden por el contexto. La elipsis tiene la función de dar una mayor énfasis a la parte de la oración que no se omite, a la vez que proporciona a la expresión una mayor fluidez, energía y poder sugestivo. Es una figura característica del conceptismo barroco, Quevedo y García, y que también está muy presente en el refranero popular. Por su estructura también es similar a las figuras retóricas enumeración y zeugma. Eufemismo son los términos que se usan para reemplazar algo que queremos expresar, pero que puede resultar un tanto duro o malsonante a los oídos de las demás personas. Los eufemismos se utilizan entonces para suavizar o matizar la carga negativa, despectiva u ofensiva que pueden tener ciertas palabras. Hacemos esto al tener que referirnos fundamentalmente a cuestiones sexuales, fisiológicas o escatológicas, y a toda realidad desagradable o vulgar que por delicadeza se evita nombrar. Se vincula así con los grandes temas del tabú del ser humano. En el habla es una buena cantidad de eufemismos vinculados con cuestiones raciales o étnicas, sociales y aún con discapacidades físicas. Erotema. La erotema es una figura de diálogo que permite afirmar o enfatizar el punto de vista del interlocutor mediante la conjugación de una pregunta que no posee una respuesta. Este tema motiva a la persona interrogada a reflexionar acerca del tema y lo orienta a modificar su conducta. Erotema como figura retórica. La erotema puede darse de dos maneras. La primera es la interrogatio, en la cual la respuesta que genera el interrogante solo permite el sí y el no, y la segunda es la quasitum, que exige una respuesta mucho más amplia y compleja. La erotema forma parte de los metalogismos, conocidas también como figuras del pensamiento. Por lo tanto, se le puede denotar con los nombres de autocomunicación. Esta figura emplea interrogación retórica como la base fundamental. Es empleada también en el lenguaje cotidiano. Hiperbatón es una figura literaria de construcción que consiste en la alteración del orden habitual o convencional de las palabras en la oración. El hiperbatón es una figura retórica muy utilizada en el discurso literario, sobre todo en la poesía, para dotar el texto de expresividad, intensidad o belleza, así como para imprimirle cierta extrañeza, intriga o profundidad al lenguaje.
En la poesía su uso obedece por lo general a la necesidad de ajustar el verso a la métrica empleada, situar un acento, un lugar o conseguir una rima o crear una sinalefa. Como recurso literario en la lengua castellana, el hiperbatón se puede rastrear ya en la prosa del siglo XV, gracias a la influencia del esquema signático del latín o como imitación a este. Figura retórica oxímoron. ¿Qué es un oxímoron? Un oxímoron es una figura retórica en el que aparece una contradicción, cambiándose dos palabras o expresiones que significan opuestos que dan un lugar a un sentido nuevo. Procede del griego. El oxímoron puede aparecer en diferentes contextos, aunque se utiliza como recurso literario, especialmente en las poesías. Ejemplo de oxímoron. ¿A qué me refiero? Un ejemplo de oxímoron es muerto viviente, ya que son dos palabras contradictorias que combinadas generan un nuevo sentido. En ese caso, zombie o persona muerta que ha sido reanimada. Otro ejemplo de oxímoron puede aparecer en el lenguaje cotidiano, son como tensa calma, valiente cobarde y silencio atronador. Figura retórica, caligrama. El caligrama es un poema visual, frase o un conjunto de palabras cuyo propósito es formar una figura acerca de lo que trata el poema, en lo que es la tipografía, caligrafía o el texto. Manuscrito se arregla o se configura de tal manera que crea una especie de imagen visual, poesía visual. ¿A qué me refiero con eso? Que podemos hacer arte, podemos hacer rostros, paisajes con solamente las letras de las poesías, las caligramas, onomatopeya. También es una figura retórica en que consiste en una repetición o una aliteración de sonido lingüístico que imita los sonidos que tienen la correspondencia con algún elemento. En la realidad, las onomatopeyas son las utilizadas como en los cómics, en las historietas, como efectos de sonido. ¿A qué me refiero con eso? Que muy bien sabemos que en las historietas solo hay dibujos y letras escritas, pero onomatopeya es lo que hace la función de poder hacer las expresiones, las reacciones de los cómics. Figura retórica, silepsis. Dentro de las figuras literarias, es una de las figuras de omisión o la silepsis es un caso extremo de zeugma. Consiste en la omisión de un elemento que rige unidades diversas semánticas o sintemáticas. Por ejemplo, su producción consistió en escribir un libro o varios cuadros. Se trata en la mayor parte de las veces de una incorrección. El término silepsis abarca diversas anomalías en la que concordancia de género o número, así